Freedom Writers, conocida como Escritores de la Libertad o Diarios de la Calle, se estrenó en 2007 y fue escrita y dirigida por Richard LaGravenese, quien fue guionista de destacadas obras como Los Puentes de Madison y El Rey Pescador, por la que fue nominado por la Academia. La película está inspirada en el libro El Diario de los Escritores de la Libertad, en donde se volcó la experiencia real de la docente Erin Grewell y sus estudiantes de la clase 203, pertenecientes a la escuela secundaria Woodrow Wilson en Long Beach, California. El relato ocurre unos pocos años después de la revuelta de Los Ángeles en 1992, surgida tras absolver a 4 policías acusados de abuso policial. Una cámara registró cuando estos agentes realizaron la brutal paliza a Rodney King. Frente a este contexto, la película va a mostrar a un estudiantado compuesto por adolescentes pobres de orígenes multiétnicos. Erin Grewell, Hilary Swank, una joven graduada universitaria, en su primera experiencia como docente llega con iniciativas y esperanzas de poder revertir la situación de desventaja de los estudiantes. Para ella el cambio viene desde las aulas. En una de las primeras escenas, la jefa del departamento, Margaret Campbell, Amelda Stanton, le pide a Erin que baje el nivel académico de su plan de estudios a causa de que muchos chicos provienen de reformatorios o de barrios carenciados y no están a la altura de entender algunas obras, como por ejemplo la Odisea de Homero. Hasta aquí la historia resulta verosímil, ya que a muchos docentes que trabajan con una población vulnerada se les solicita que disminuyan la exigencia y descarten la profundización de contenidos con el solo fin de no perder la matrícula. Al principio, Erin se tiene que enfrentar al desinterés de sus alumnos y a las peleas que se dan entre ellos, fruto de los prejuicios raciales. Su estrategia como docente cambia en función de querer captar su atención. Ella los escucha y prepara sus clases en coincidencia con su entorno y sus necesidades. En el aula todos tienen voz. Erin atiende la realidad de sus estudiantes que está llena de violencia y discriminación. Ante este escenario indaga y observa que ninguno sabe lo que significa la palabra holocausto. Organiza, costeada por su propio bolsillo, una salida al Museo de la Tolerancia, en donde se dan diferentes charlas y participan sobrevivientes de los campos de concentración nazi. Frente al gran entusiasmo de sus alumnos, decide incorporar para leer en clase el diario de Ana Frank. La señora Campbell no deja de extraer libros de la biblioteca a Erin, diciendo que sus alumnos los perderían o dañarían. Entonces, ante tal postura, toma la decisión de comprarlos ella misma. La docente en su tiempo libre consigue otros trabajos con el objetivo de financiar sus proyectos educativos. En este momento la película resalta que gracias al entusiasmo y abnegación de la profesora todo es posible y puede cambiar. Se cae en el culto al voluntarismo y gravitan los trabajadores de la educación todo el deber de automotivarse cuando la responsabilidad es del Estado, el cual con sus funcionarios tiene que brindar los recursos tanto humanos como económicos y no dejar al docente en completa soledad en el difícil camino de enseñar. De esta manera se ve una escuela que reproduce la desigualdad social pidiendo a sus docentes que reduzcan los contenidos y no apoyando a una profesora que lucha para que los estudiantes encuentren algún sentido a la educación. La jefa del departamento se queja porque gracias al programa de integración baja el promedio de las calificaciones de la escuela y con ello su prestigio, ya que los mejores estudiantes se van a otro establecimiento educativo. La integración, así pensada y como se explicita en el film, es una farsa. La educación verdaderamente integradora no se basa en amontonar estudiantes en un aula. El derecho a la educación de esta manera está negado. Lamentablemente esto no es propio solo de algunos colegios estadounidenses. Muchas veces se concibe a la escuela destinada a la población vulnerada como una guardería en donde los niños o adolescentes solo tienen que permanecer. Erin logra enseñar contenidos teniendo en cuenta las experiencias de sus alumnos. Combina distintas actividades como excursiones, juegos, lecturas y escrituras. Los estudiantes se identifican con Ana Frank y escriben su propio diario con sus experiencias. Otro punto clave que expone la película es la deserción escolar. Uno de los profesores se muestra contento porque en tercer año muchos de esos alumnos encasillados como problemáticos dejan el colegio. También se observa la falta de respuesta que tiene el sistema ante el recurrente abandono de los jóvenes. En Escritores de la Libertad se muestra la planificación dinámica de una docente que le hace frente a la burocratización estatal y a la desmotivación general, tanto de sus alumnos como de algunos de sus pares. Sin embargo, no podemos tener una mirada individualizadora. Las condiciones materiales tienen que estar garantizadas a la comunidad educativa desde el Estado. Lo que resulta interesante del film es poder llegar a pensar a la educación como emancipadora, en donde se cuestione la realidad existente para luego cambiarla. No obstante, la película parece resaltar que gracias a la acción individual y creativa de una sola docente se puede revertir el contexto.
Acá no hay buenos y malos, solo existe un sistema perverso que degrada la educación y desmoraliza a los maestros y profesores, que seguramente llegaron a su primer día de trabajo motivados y con expectativas. Como el problema es estructural, la única salida es colectiva.